Introducción a la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros, divididos en el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, y fue escrita por aproximadamente 40 autores a lo largo de 1500 años en hebreo, arameo y griego. El tema central de la Biblia es la relación de Dios con la humanidad, la redención a través de Jesucristo y el establecimiento de su reino eterno, y se explorará el contenido de la Biblia Reina Valera 1909, desde la creación del mundo en Génesis hasta la revelación del fin de los tiempos en Apocalipsis. La estructura general de la Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que cubre desde la creación del mundo hasta aproximadamente 400 años antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que relata la vida de Jesús, el inicio de la Iglesia y la revelación del fin de los tiempos. El Pentateuco, también conocido como la Ley o Torá, constituye los primeros 5 libros de la Biblia y establece las bases de la fe judía y cristiana, narrando desde la creación hasta la preparación para entrar a la tierra prometida, y se atribuye tradicionalmente a Moisés. El Pentateuco, Génesis, Deuteronomio. El libro de Génesis detalla la creación del mundo en 6 días, la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, el diluvio universal y la historia de los patriarcas, incluyendo a Abraham, Isaac, Jacob y José, y su importancia teológica radica en establecer los pactos fundamentales entre Dios y la humanidad. La historia de José, que se encuentra en los capítulos 37 a 50 de Génesis, es un relato de redención y reconciliación, en el que José es vendido como esclavo por sus hermanos, asciende a una posición de poder en Egipto y finalmente se reconcilia con su familia durante una hambruna. La historia comienza con José, quien después de poner a prueba a sus hermanos, revela su identidad y les perdona, reconociendo el propósito divino detrás de sus acciones, como se expresa en la frase «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». La narrativa continúa con la esclavitud de los descendientes de Jacob, también conocidos como israelitas, en Egipto, donde el faraón ordena matar a todos los niños varones hebreos recién nacidos, pero Moisés es salvado milagrosamente. Dios se revela a Moisés en una zarza ardiente y lo comisiona para liberar a su pueblo, lo que lleva a Moisés a confrontar al faraón y exigir la libertad para los israelitas, enfrentando 10 plagas que culminan con la muerte de los primogénitos y finalmente convencen al faraón de dejar ir al pueblo de Israel. Después de su liberación, los israelitas cruzan milagrosamente el Mar Rojo, mientras el ejército egipcio que los perseguía es destruido, sellando así su liberación de la esclavitud. En el monte Sinaí, Dios establece un pacto solemne con Israel, entregando a Moisés los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra, que regulan la relación con Dios y las relaciones humanas, y que han servido como fundamento ético para numerosas civilizaciones y sistemas legales a lo largo de la historia. El tabernáculo, un santuario portátil, es diseñado según las instrucciones precisas que Dios dio a Moisés, y cada elemento tiene un significado simbólico que prefigura la obra redentora de Cristo, con los sacerdotes realizando sacrificios diarios y ofrendas en el tabernáculo. Del libro de Levítico detalla los 5 tipos principales de sacrificios, las leyes de pureza ritual y el código de santidad, que enfatiza la importancia de ser santo, ya que Dios es santo, y que regulan todos los aspectos de la vida israelita. Del libro describe las 7 fiestas principales de Israel, que son Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculos, cada una con un profundo significado teológico. Del libro de Números comienza y termina con censos del pueblo de Israel, y narra el viaje de Israel desde el Sinaí hasta los llanos de Moab, que se extendió a 40 años debido a la desobediencia del pueblo. Durante este peregrinaje, el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y contra Dios en varias ocasiones, incluyendo el episodio de los espías y la rebelión de Coré, pero Dios nunca abandonó a su pueblo y los guió constantemente a través de la nube y la columna de fuego. Del libro de Deuteronomio contiene los últimos discursos de Moisés antes de su muerte, en los que repasa la ley y establece bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, y enfatiza la renovación del pacto entre Dios e Israel. Libros históricos, Josué, Jueces. El libro de Josué describe la conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas, liderados por Josué, quien es designado como el nuevo líder de Israel después de la muerte de Moisés, y cuenta con la ayuda milagrosa de Dios en el cruce del Jordán y la caída de Jericó. Finalmente, el libro de Jueces describe un ciclo repetitivo de apostasía y liberación, en el que el pueblo de Israel abandona a Dios para adorar a los ídolos cananeos, lo que lleva a la opresión por parte de naciones enemigas,
pero Dios siempre acaba liberando a su pueblo a través de jueces y líderes que los guían de regreso a la fe. Bajo el peso de la opresión, los israelitas finalmente claman a Dios por liberación, reconociendo su pecado y la necesidad de volver a la adoración del único Dios verdadero, lo que lleva a Dios a responder levantando jueces como Débora, Gedeón y Sansón para liberar al pueblo de sus opresores. Ruth. La historia de Ruth es un ejemplo de redención, donde una familia israelita emigra a Moab debido a una hambruna, y después de una serie de tragedias, Ruth, una moabita, se convierte a la fe israelita y muestra una extraordinaria lealtad a Noemí, su suegra, y eventualmente se casa con Booz, un pariente de Noemí, restaurando así su herencia. Samuel. Samuel se convierte en el último gran juez de Israel, nacido milagrosamente tras la oración ferviente de su madre Ana, y después de la demanda del pueblo de Israel de tener un rey, Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel, quien inicialmente tiene éxito pero eventualmente es rechazado por Dios debido a su desobediencia y arrogancia. David. David, un joven pastor de Belén, es ungido secretamente por Samuel como futuro rey, y a pesar de la persecución de Saúl, David eventualmente asciende al trono, estableciendo una dinastía que culminará en el Mesías, y es llamado un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de su pecado con Betsabé. Reinado de Saúl, David y Salomón. El Reino Unido de Israel es gobernado por Saúl, David y Salomón, cada uno con sus propias historias y logros, como la expansión del reino, la construcción del templo en Jerusalén y el establecimiento de Jerusalén como capital, y Salomón es conocido por su sabiduría extraordinaria y riquezas. División del reino. La muerte de Salomón lleva a la división del reino de Israel en dos reinos, el reino del norte, también conocido como Israel, con 10 tribus bajo el liderazgo de Jeroboam, y el reino del sur, también conocido como Judá, con 2 tribus bajo el liderazgo de Roboam, hijo de Salomón. El reino del norte establece centros de adoración alternativos en Dan y Betel con becerros de oro, lo que lleva a una apostasía sistemática que eventualmente conduce a su destrucción, mientras que el reino del sur mantiene el templo de Jerusalén y la dinastía davídica hasta su caída ante Babilonia. Los profetas. Los profetas de Israel y Judá, como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, desempeñan un papel importante como mensajeros divinos que llaman al pueblo y a sus líderes al arrepentimiento y a la fidelidad al pacto con Dios, denunciando la injusticia social, la idolatría y la corrupción moral. El reino del norte es conquistado por Asiria en el año 722 a.C., y sus habitantes son deportados y dispersados, convirtiéndose en las 10 tribus perdidas, mientras que el reino del sur es conquistado por Babilonia en el año 586 a.C., y su élite es llevada cautiva a Babilonia, lo que marca el comienzo del exilio babilónico. El exilio babilónico y el retorno. Del exilio babilónico dura aproximadamente 70 años, hasta que el rey persa Ciro autoriza el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo en el año 538 a.C., cumpliendo la profecía de Isaías. Después del exilio, los judíos regresan a Jerusalén en 3 grupos. El primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel, que se centra en la reconstrucción del templo. El segundo retorno bajo el liderazgo de Esdras, que se centra en la restauración espiritual. Y el tercer retorno bajo el liderazgo de Nehemías, que se centra en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Libros poéticos y sapienciales. En los libros poéticos y sapienciales, como el libro de Job, exploran temas profundos como el problema del sufrimiento humano, y ofrecen enseñanzas y reflexiones sobre la condición humana y la relación con Dios. El libro de Job enseña sobre la soberanía divina y los límites del entendimiento humano a través de diálogos filosóficos con amigos y con Dios mismo. La colección de Salmos, que consta de 150 poemas líricos, expresa una amplia gama de emociones humanas, incluyendo alabanza, gratitud, lamento, arrepentimiento, confianza y súplica, y fue escrita por diversos autores, principalmente por David. Del libro de Proverbios ofrece consejos prácticos sobre relaciones, trabajo, habla, crianza de hijos y otros aspectos de la vida cotidiana, basados en el principio de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y se atribuye principalmente a Salomón. En los libros de Eclesiastés y Cantares examinan la vida bajo el sol y celebran el amor humano, respectivamente, con Eclesiastés concluyendo que sin Dios todo es vanidad, y Cantares simbolizando el amor entre Dios y su pueblo. El libro de los Salmos. Del libro de los Salmos está organizado en 5 libros, reflejando el Pentateuco, y fue escrito por múltiples autores a lo largo de casi 1000 años, incluyendo Asaf, los hijos de Coré,
Salomón, Moisés y otros anónimos. Los salmos incluyen diferentes tipos, como salmos de alabanza, lamentación, acción de gracias, sabiduría, reales y mesiánicos, lo que permite que acompañen al creyente en toda circunstancia de la vida. Los profetas mayores y menores. Los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, contienen profecías mesiánicas y mensajes de juicio y restauración, mientras que los profetas menores, que incluyen a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, abarcan un periodo extenso de la historia de Israel. Los mensajes de los profetas varían desde denuncias de la injusticia social y la idolatría hasta promesas de restauración y la venida del día del Señor, compartiendo todos el llamado al arrepentimiento y la fidelidad al pacto con Dios, así como la esperanza en la futura redención mesiánica. Período intertestamentario. El período intertestamentario se divide en varias etapas, incluyendo el dominio persa, donde los judíos vivieron bajo el imperio persa y se reconstruyeron el templo y los muros de Jerusalén, y el judaísmo postexílico se centró en la Torá y la sinagoga. Durante el dominio griego, la región fue conquistada por Alejandro Magno, lo que inició la helenización, y la cultura griega influyó profundamente en la sociedad judía, causando tensiones internas, y más tarde, la revuelta macabea liderada por los macabeos logró la independencia y purificó el templo. El período asmoneo y romano vio la dinastía asmonea gobernar un estado judío independiente, pero las luchas internas facilitaron la intervención romana, y Pompeyo conquistó Jerusalén en 63 a.C., mientras que Herodes el Grande fue nombrado rey de Judea bajo autoridad romana. Del Imperio Romano proporcionó un contexto unificado para el surgimiento del cristianismo, con su sistema de carreteras, la Pax Romana y el uso generalizado del griego koiné, lo que facilitó la rápida difusión del Evangelio por todo el mundo mediterráneo. El judaísmo del primer siglo se había diversificado en varias sectas, incluyendo fariseos, saduceos, esenios y celotes, y la sinagoga se había convertido en el centro de la vida religiosa local, mientras que la influencia helenística había permeado todo el Mediterráneo oriental, influyendo en el pensamiento, el lenguaje y las costumbres. Los Evangelios. En los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Jesús de diferentes maneras, como el Rey, el Siervo, el Hombre Perfecto y el Hijo de Dios, respectivamente, y cada uno tiene un enfoque y un público objetivo único, como Mateo que se enfoca en la audiencia judía y Juan que tiene un enfoque más teológico. El Evangelio de Juan se organiza alrededor de 7 milagros y 7 declaraciones «Yo soy», con el propósito de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que la gente crea en él. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se organiza alrededor de 7 milagros y 7 declaraciones «Yo soy», con el propósito de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que la gente crea en él. Nacimiento e infancia de Jesús. La narrativa comienza con la Anunciación, donde el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, y José recibe una visita angélica que confirma el origen divino del embarazo. El nacimiento de Jesús en Belén es descrito como un evento humilde, donde pastores y magos son los primeros en adorar al niño, simbolizando que la buena nueva es anunciada primero a los humildes, y la visita de los magos desencadena la furia de Herodes, lo que lleva a la huida a Egipto. Ministerio de Jesús en Galilea. El ministerio de Jesús en Galilea se centra en enseñar sobre el reino de Dios, donde el Sermón del Monte representa su enseñanza ética más completa, y realiza numerosos milagros que demuestran su autoridad y revelan su identidad divina. Jesús llama a 12 discípulos para que estén con él y continúen su misión, y les forma intensivamente durante 3 años para convertirse en los fundamentos de la iglesia primitiva. Las parábolas de Jesús se utilizan para ilustrar el reino de Dios, la misericordia de Dios y el juicio venidero, enseñando sobre el crecimiento gradual del reino, el amor y la misericordia de Dios, y la responsabilidad humana de estar preparados para su regreso. A lo largo de la narrativa, se cumplen varias profecías sobre el Mesías, y se establecen los fundamentos de la iglesia primitiva, con Jesús como el centro y la autoridad divina. Las parábolas éticas, como la del buen samaritano y el rico insensato, enseñan principios éticos fundamentales, como el amor al prójimo sin distinciones, el peligro del materialismo y la importancia de perdonar como hemos sido perdonados. En los milagros de Jesús, que incluyen sanidades, dominio sobre la naturaleza, liberación de demonios y resurrecciones, demostraban su compasión,
cumplían profecías mesiánicas y anticipaban la restauración completa que traerá su reino. Última semana de Jesús. En la última semana de Jesús comenzó con su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, y fue recibido con palmas y aclamaciones por la multitud, que lo reconoció como el Mesías. Durante la última semana, Jesús también purificó el templo, expulsando a los mercaderes y denunciando la corrupción del sistema religioso, y enseñó diariamente en el templo, enfrentando debates con los líderes religiosos y contando parábolas y discursos que contenían severas advertencias sobre el juicio venidero. En la última cena, celebrada en la noche de la Pascua, fue un momento especial en el que Jesús instituyó la Eucaristía como memorial de su sacrificio inminente, diciendo: «Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Pasión de Cristo. En la pasión de Cristo incluyó su oración intensa en el huerto de Getsemaní, su arresto y juicios ilegales, su crucifixión en el Gólgota, y su muerte en la cruz, que fue el cumplimiento de su misión mesiánica y la prueba definitiva de su divinidad. Desde la cruz, Jesús pronuncia 7 frases importantes, incluyendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», y «consumado es», antes de entregar su espíritu. Sepultura de Jesús. Después de su muerte, José de Arimatea, un miembro secreto del Sanedrín y seguidor de Jesús, obtiene permiso para sepultar el cuerpo de Jesús, y junto con Nicodemo, lo envuelve en lienzos con especias aromáticas y lo coloca en un sepulcro nuevo. Resurrección y apariciones. Al tercer día, las mujeres discípulas encuentran la piedra removida y el sepulcro vacío, y los ángeles les anuncian que Jesús ha resucitado, lo que es confirmado por Pedro y Juan, quienes encuentran los lienzos funerarios ordenadamente dispuestos. Durante 40 días, Jesús resucitado se aparece a numerosos testigos, incluyendo María Magdalena, los discípulos de Emaús, los apóstoles y más de 500 hermanos, transformando a los discípulos de hombres temerosos a testigos valientes. La Gran Comisión y la Ascensión. Antes de partir, Jesús encomienda a sus seguidores la Gran Comisión, ordenándoles que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que les ha mandado. Finalmente, Jesús asciende visiblemente al cielo desde el Monte de los Olivos, mientras bendice a sus discípulos, y los ángeles les prometen que Jesús regresará al cielo de la misma manera en que lo han visto ir. Disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025